Jueces capítulo 13, versículo 24, 25. Qué bueno que esta tarde usted puede estar aquí. Hoy es 30 de abril. En el calendario se celebra el Día del Niño. Y pues el día de ayer el Ministerio Infantil pudo tener una actividad con los pequeños. Les animamos a que traigan a sus pequeños el día sábado. Ellos son atendidos por un grupo de maestros. Lo hacen muy bien. Proverbios capítulo 22 dice que al niño se le tiene que instruir para que cuando se convierta en una persona adulta no se aparte del camino del Señor. Entonces la instrucción es buena. Dice Jueces capítulo 13, versículo 24, la Biblia dice lo siguiente: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Puede leer conmigo el versículo 24, por favor? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Nos permites estar en tu casa y es una bendición que agradecemos. Te pedimos que tu presencia nos bendiga, que alivie las cargas de aquel que ha venido con alguna necesidad. Te pido que ministres la vida de Yoselina allá donde está, que tú hagas un milagro en su vida y restaure su salud con tu poder, amado Dios. Te bendecimos, eres digno de gloria, eres digno de honra, eres digno de ser exaltado, Señor. Gracias te damos por este tiempo de alabanza, en donde podemos cantarte, en donde podemos reconocerte, en donde podemos celebrar tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, salude a alguien antes de ocupar su lugar, estreche la mano de alguien, dele la bienvenida a alguien. Salude a alguien. Gracias por permanecer de pie, puede ocupar su lugar. Hace algunos instantes me enviaron un video, algunos pensamientos respecto a cuestiones referentes al día, el Día del Niño. Entonces yo quiero tocar un tema que la Biblia menciona dentro del video que me enviaron. Eran las respuestas muy inocentes de los niños. Entonces era un concurso y entonces hacían una serie de preguntas a los niños, y los niños, con toda su transparencia y con toda su honestidad, respondían cosas que nada tenían que ver. Entonces podemos ver que en un niño hay ciertas características que aún deberían de permanecer en nosotros. En cierta ocasión, Cristo está hablando con sus discípulos, y sus discípulos, de alguna manera, por la experiencia y por la cercanía que tienen con Cristo, están aspirando a ciertas cosas. Y entonces la Biblia dice que Cristo toma un niño, lo pone en medio, y el Evangelio de Lucas dice que lo abraza y les dice a sus discípulos: si ustedes no son como este niño, no podrán entrar al reino de los cielos. Y entonces es interesante que uno puede conocer ciertos oficios, que uno puede estar desarrollando ciertos dones, ciertos ministerios, y correr el riesgo de no entrar al reino de los cielos. Los evangelios describen en algún momento que en aquel día algunas personas van a platicar con Cristo y le van a decir: nosotros en tu nombre hicimos esto, y que la respuesta de Cristo va a ser contundente al decir: apártense de mí, yo nunca los conocí. Nosotros deberíamos de trabajar en que Cristo nos conozca, hermanos. Nosotros deberíamos de trabajar en que en el reino de los cielos se nos conozca. A veces nos distraemos, nos desenfocamos y hacemos una serie de cosas, incluso dentro del ministerio, dentro de la congregación. Hacemos muchas cosas, pero en realidad pudiera ser que Dios ni siquiera nos conoce, porque son nuestras aspiraciones, porque son los anhelos de nuestro corazón. Entonces surge la siguiente pregunta en base a la declaración de Cristo. Cristo dijo que todos deberíamos de ser como un niño. Ahora la pregunta sería: ¿por qué debemos ser como niños? Y entonces quisiera mencionar el primer punto. ¿Por qué debemos ser como un niño? Punto número 1, porque un niño aspira a crecer, hermanos. Todos los que estamos aquí somos adultos. Y entonces, ¿qué es lo natural, hermanos? ¿Quién debería de ir a la escuela? ¿Un niño o un adulto?
Eso es lo natural. Pero lo correcto es que todos deberíamos de seguir estudiando y preparándonos, hermanos. Por ejemplo, a un niño se le obliga a ir a la escuela solo por ser niño. Y entonces el niño pregunta y dice cosas como, pero ¿por qué debo de ir a la escuela si a mí no me gusta la escuela? Y entonces la respuesta inmediata de un adulto es, porque eres un niño y eso es lo que hacen los niños. Los niños tienen que estudiar. Y en algún momento alguien nos enseñó así y nos enseñó mal, hermanos. Porque todos deberíamos de aprender constantemente, no importa la edad que uno tenga. Hace algunos días atrás se hizo muy famosa la noticia de una persona en Puebla de 80 años que se estaba inscribiendo a una ingeniería, hermanos. Y muchos preguntaban y decían, son 5 años de carrera, ¿cuándo va a trabajar ese señor? Pues eso a usted no le interesa. Lo que debería de importarle a usted es el deseo de esa persona de seguir aprendiendo, hermanos. Fui a un curso, a un diplomado, y entonces mi compañera, hermanos, era una abuelita. Literalmente era una abuelita porque tenía nietos. Y en una plática, en una conversación, ella conversó y dice, una de las cosas que una de las mejores cosas que me pudieron haber ocurrido es poder haber estudiado, dice. Yo no terminé ni siquiera la preparatoria cuando era una persona joven. Sin embargo, dice, ya que era una persona adulta, cuando era una persona adulta, dice, ya que mis hijos se hicieron independientes, me metí a estudiar la preparatoria, terminé mi preparatoria, me metí a estudiar mi universidad, terminé mi universidad, dice, y ahora estoy dando clases, tengo mi consultorio de psicóloga, desarrollamos unos programas y sigo estudiando, dice, estamos en este diplomado y me sigo preparando. Pero ella empezó a estudiar ya cuando era una abuela. ¿Cuántos abuelos hay aquí? A ver, no tiene pretexto. Uno debería de seguir preparándose. Entonces, ¿por qué yo debería tener la conducta de un niño? Porque un niño aspira a crecer. Dice Jueces capítulo 13, versículo número 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Y qué hizo el niño, hermanos? ¿Qué hizo el niño? Sansón creció porque lo natural de un niño es crecer. Entonces nosotros debemos de ser como niños porque lo natural en un niño es crecer. Y nosotros como cristianos, no importa la edad que tengas, lo natural es que tú deberías de crecer. A ver, vamos a hacer una lluvia de textos ahorita, hermanos. Ay, pensé que se iba a emocionar, hermanos. Hombre, ya se puso nerviosa la gente. Ahí están los papás diciendo a los niños, apréndete este texto, tienes que memorizarte este texto. Pero muchos adultos ya no se aprenden textos, hermanos. Y eso está muy mal. Creemos que solo cuando se es niño se puede crecer y se puede aprender. Por eso Cristo dice, ustedes tienen que ser como un niño, tienen que tener la conducta de un niño. Hay niños que se emocionan por crecer, que se emocionan por aprender. Nosotros como adultos deberíamos de tener esa iniciativa en nuestro corazón, querer aprender, querer crecer. Sansón nació en un hogar con unos padres muy adultos porque ellos no podían tener hijos. Pero dice la escritura, ocurrieron 2 cosas en el nacimiento de Sansón. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. 2 cosas. 1, el niño creció. Y 2, y Jehová lo bendijo. Dios bendice lo que crece, hermanos. A veces pensamos, Dios, bendíceme para que crezca. Escuche esto. Si usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que dar señas de que usted está creciendo. Dios no va a bendecir algo que no crece, hermanos, algo que no aspira a mejorar. Dios va a bendecir algo que aspira a ser como Él. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. ¿Qué significa esto, hermanos? Crecer. Dios dice en su palabra que tú y yo debemos de crecer. A veces algunos, miren, llegan a la vida cristiana y el único curso que tuvieron fue el de prebautismal. De ahí no vuelven a tomar ni un curso, hermanos. Tú tienes que crecer en conocimiento de la palabra. Tu nivel de amor tiene que crecer.
La Escritura dice, amen a su prójimo como ustedes mismos. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no sucede cuando tú te conviertes al Evangelio. Eso sucede en un proceso. Para lograr amar a nuestro prójimo con la misma intensidad que nos amamos a nosotros mismos, uno tiene que crecer, hermanos. Para ser como Cristo, uno tiene que crecer. Para reflejar el amor de Cristo, uno tiene que crecer. Por eso Cristo dice, ustedes tienen que ser como niños. Y el primer punto es este: debemos de ser como niños porque un niño aspira a crecer. Ve a esos adolescentes desnutridos, hermanos. Esos adolescentes desnutridos que, ¿qué es lo que quieren? Crecer. Ah, pastor, ore por mí, yo no crezco. Pues dile a tu mamá que te debe comer bien. Deja que, ya que no te está dando pura maruchan, pura comida chatarra, eso no te va a ayudar a crecer. Hay formas de crecer. Y uno crece físicamente si se alimenta bien. Y espiritualmente uno también crece si se alimenta bien. Si uno no se alimenta bien, uno no va a crecer. Hay gente que se anda peleando con medio mundo. ¿Por qué? Porque no crece. Porque no quiere crecer. Mire lo curioso de los llamamientos, hermanos. A hombres poderosos Dios los llamó en su infancia, cuando eran pequeños. A José Dios lo llamó cuando era pequeño. A Daniel cuando era pequeño. Y así muchos. ¿Por qué? Porque cuando uno es pequeño todavía se puede moldear. ¿Qué es lo que quiero decir? Con esto no quiero decir que si a usted Dios lo llama siendo adulto, no es que Dios no lo pueda moldear. Pero sí tiene que tener una conducta de una persona pequeña para que Dios lo pueda moldear. Ese es un punto que vamos a mencionar ahorita. Pero cuando se es niño, se aspira a crecer. Miren cómo son los adultos, hermanos. Los adultos se equivocan y no reconocen que se equivocaron. Aplíquele un examen a una persona adulta y esa persona le va a buscar la vuelta y va a decir siempre que tiene la razón. Y un niño no, hermanos. Vea cómo le aplican los exámenes a los niños y el niño va y le reclama al maestro. No, maestro, si yo la tengo buena, póngame buena eso. Ya cuando el maestro le explica, no, esa respuesta está mal, no es así, no era de esta manera. El niño se ríe, tal vez se rasca la cabeza y dice, no, pues sí tiene razón, maestro. Yo me equivoqué. Porque un niño entiende que no lo sabe todo. Pero una persona adulta comete el error, comete la imprudencia, comete la soberbia de creer que lo conoce todo. Miren, algunos se acercan nada más para que uno ore por ellos. Pastor, ore por mí eso. Pero un consejo no lo quieren recibir. Sí, voy a orar por ti, pero tienes que cambiar esto. Pastor, ayúdeme a orar porque mis finanzas no van muy bien. Ok, yo voy a orar por ti, pero tienes que mejorar en esto. 1, tienes que serle fiel al Señor. 2, tienes que dejar de estar gastando en lo que no debes de gastar. 3, no debes de gastar, debes invertir en prioridades. ¿Qué es lo primero que tienes que gastar con tu salario? Lo primero que tienes que gastar es el pago de energía eléctrica, pago de agua potable, la despensa. Ya la Coca-Cola no es despensa, hermanos, Eso no es despensa. Pero hay gente que sí quiere que uno ore para que las cosas mejoren, pero no quiere aprender, no quiere escuchar. Y un niño tiende a crecer. Vean los cantos, mire cómo es un niño. Venga un sábado con los niños y a un niño le puede uno enseñar un canto nuevo. ¿Y qué va a hacer un niño? Se lo va a aprender. Como le están enseñando un canto nuevo, el niño se lo va a aprender. Pero vea cómo es un adulto con un canto nuevo. Esos cantos, puro ruido, los de antes, esos sí eran alabanzas. Ahí hay un problema. Y el problema es que el adulto ya no quiere crecer. Cree que ya llegó a su nivel, cree que llegó a su conocimiento y no tiende a mejorar, no tiende a crecer. Dile a la persona que está a tu lado, si quieres crecer, si quieres mejorar, tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso, hermano. De repente, mire, por ejemplo en las redes sociales, ¿para qué ocupa una mamá las redes sociales? Para guardar sus recetas de cocina. Ve una receta y ahí la guarda. Entonces, porque quiere aprender un guiso nuevo y esa es una buena actitud. Voy a mejorar en este guiso. Pues yo nada más sé hacer arroz blanco, pero mire, hay arroz rojo, blanco, amarillo, verde, de todos los colores. Pero si uno no quiere crecer, yo nada más este es el que me sé. Y si se lo quieren comer bien, si no, aquí no es restaurante. Una persona que no quiere crecer. Pero si quiere que le den toda la quincena, ¿verdad? No me alcanza, tienes que darme más. Que te responda tu esposo, no,
con eso te tiene que alcanzar. Y si no, pues búscate otro. ¿Verdad que no? Cuando queremos que el entorno a nuestro alrededor o nuestro entorno cambie, sí lo queremos. Queremos que cambie el esposo, queremos que cambien los hijos, queremos que todo el mundo cambie, pero nosotros no queremos cambiar. La Biblia dice en Jueces capítulo 13 versículo 24 que nació Sansón y algo ocurrió con Sansón, que era un niño. Sansón empezó a crecer. ¿Y qué pasó con Sansón? Dios lo empezó a bendecir. Dios, cuando ve en nuestro corazón ese deseo de ser como niños que quieren crecer, Dios dice, a ti te voy a bendecir porque quieres crecer. Te voy a proveer lo que tú necesitas porque tú quieres crecer. Si tú no quieres crecer, bueno, hasta ahí va a llegar tu bendición. ¿Cuántos queremos crecer, hermanos? Entonces, si queremos crecer, Dios va a hacer algo, hermanos. Dios nos va a bendecir. Entonces, el secreto no es pedirle a Dios que nos bendiga. El secreto, la acción es, Señor, voy a crecer porque tú dices que yo puedo crecer. ¿Cuántos creemos que podemos crecer para el Señor? ¿Por qué debemos de ser como niños? Porque un niño aspira, tiende a crecer. Un adulto cree que ha alcanzado su tope. Un adulto dice, ya hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué en economía, hasta aquí llegué en educación, hasta aquí llegué en conocimiento, pero un niño no. Un niño tiene frases que, cuando sea grande. Un niño cuando está en esa etapa dice, cuando yo sea grande, yo voy a hacer esto. Pero un adulto que dice, no, pues ya soy grande, ya no puedo hacer esto. Tú tienes que cambiar de mentalidad, porque todavía puede ser algo bueno para ese Dios todopoderoso. El poder del Espíritu Santo está en tu corazón y tú puedes aspirar a cosas buenas en el nombre de Cristo Jesús. Segunda razón, ¿por qué debemos ser como niños? Segunda razón, porque un niño puede ser instruido, hermanos. ¿Sabe cuál era el ejército de Hitler, hermanos? Ese hombre perverso. ¿Sabe cuál era su ejército? No eran personas adultas, hermanos. El ejército de ese hombre llamado Hitler eran niños, adolescentes, hermanos. Y los seguían con vehemencia. Por eso hicieron todo lo que hicieron. Porque ellos eran fácilmente moldeables. ¿Sabe cómo el ejército rojo, uno de los más grandes del mundo, que es el ejército de China? Bueno, ya el término comunista pasó a la historia, pero fue uno de los ejércitos más grandes del mundo. Ellos fueron atraídos con cómics. ¿Qué son los cómics? Historietas, hermanos. La forma de atraer a esos niños, esos adolescentes, fue con historietas. Entonces el ejército rojo se dio cuenta de algo, que ellos eran atraídos por historietas y los empezó a reclutar con historietas. Y entonces niños, adolescentes se incorporaron a ese ejército rojo. Claro, también hubo uso de la fuerza, hubo otras acciones, pero ellos eran atraídos por los cómics. A los adultos no les gustan los cómics, pero a un niño, hermanos. ¿Qué dice un niño? No, si no tiene dibujos yo no leo nada. Un niño todavía puede ser instruido. Dicen los expertos que hasta cierta edad, en la infancia, uno tiene la capacidad para aprender. Pero a partir de cierta edad, uno no tiene ya tanta capacidad para aprender, pero sí para enseñar. Por eso, ¿qué hacen los papás, hermanos? Enseñan. Algunos mal, pero enseñan. Pero ¿qué hacen los hijos? Aprenden, reciben todo lo que se les está suministrando. Pero Cristo dice, ustedes deben de ser como niños, porque un niño tiene la facultad de ser instruido. Dígale a un niño algo y él lo va a creer, él lo va a entender así, él lo va a asimilar así. Entonces Dios espera que usted y yo seamos moldeados a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos instruya. Pero cuando uno es adulto, hermanos, uno lee la Biblia, no, sí que David mató un gigante, no, esa historia es poco creíble. Pero un niño la cree, hermanos. Un niño puede creer que Cristo alimentó a esas personas con esa pequeña cantidad de panes y con esa pequeña cantidad de peces, porque un niño es moldeable. Y nuestro corazón tiene que ser moldeable, hermanos. Tiene que ser instruido. Miren, quiero contarles la siguiente anécdota. Hace algunos años, como suele suceder, en algún momento una mamá llevó a su hijo a su clase
correspondiente a su edad. Entonces el niño estaba en su clase, la mamá, como habitualmente son algunas mamás, pues lo dejó en la congregación y ella se regresó a su casa. Y el niño, estando en casa, mientras la mamá cocinaba, le empezó a hacer preguntas a su hijo: ¿cómo te fue en la reunión? Y el niño respondía: pues bien, me fue bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Entonces la mamá, interrogando al niño: dime, cuenta. Y el niño, así como que no quería contar mucho, como que no quería platicar. Y dile: a ver, platícame, ¿qué fue lo que aprendiste en la lección de hoy? Y entonces el niño: bueno, pues te voy a contar lo que la maestra nos enseñó. Pues la maestra nos habló de Moisés atravesando el Mar Rojo con la nación de Israel. A ver, cuéntame, dijo la mamá. Empezó: pues mira, Moisés estaba ahí y el Mar Rojo estaba enfrente y atrás venía el ejército de los egipcios, y de repente pues Moisés no podía pasar. Y entonces lo que Moisés hizo, pues de su manto, dice, agarró un control remoto, apretó un botón y salió una escalera eléctrica que llegaba hasta el otro lado del mar. Entonces la mamá se le quedaba mirando así como... Dice: no, tranquila, mamá. Ya entonces todo Israel pasó ahí por la escalera eléctrica, y de repente, dice, como se acercaban los egipcios, Moisés sacó una metralleta, dice, y empezó a dispararle a todos los egipcios. No, pues la mamá estaba cada vez más espantada. Y entonces, y como de la nada, mamá, salió un helicóptero, dice, y empezó a dispararle a todo el ejército de los egipcios. Y la mamá casi se arrancaba los cabellos. Dice: ¿quién es tu maestra de clase? Todo eso que te contó no es así. La Biblia no enseña así. Y entonces el niño le dice: tranquila, mamá, es que si yo te la cuento como me lo contaron a mí, ni tú lo ibas a creer. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? La gente muchas veces no cree lo que la Biblia dice. Y no lo cree porque no tiene un corazón capaz de ser instruido. Uno tiene que tener ese corazón de un niño que lo cree, que tiene fe para creer que hay un Salvador, que tiene fe para creer que hay un proveedor, que tiene fe para creer que Dios levantó a Cristo de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Uno tiene que creer. Y se necesita, hermanos, un corazón de niño, un corazón que lo cree. Yo les conté la semana pasada acerca de aquel niño llamado Pepini. Bueno, así le apodaban Pepini, que estaba en un lugar donde dejaban a los niños, y entonces su papá le dijo, el niño le pregunta: ¿cuándo vas a venir por mí, papá? Me dejas aquí, pero ¿cuándo vas a venir por mí? Y entonces el papá le dijo: el sábado yo voy a venir por ti. Y todos los sábados Pepini se paraba en el portón esperando a su papá. ¿Por qué lo hacía? Porque creyó en las palabras de su papá. Su papá nunca regresó por él, lo abandonó en ese lugar. Pero él seguía confiando y creyendo que un día iban a regresar por él. Ese debe ser el corazón de la iglesia, hermanos. Cristo dijo: iglesia, yo voy a regresar por ti. Y entonces, ¿cuál debe ser el corazón de la iglesia? Un corazón de un niño. Yo creo que un día Cristo va a venir por mí. Yo creo que un día Cristo va a levantar a su iglesia, y yo tengo que estarlo esperando. Por eso el apóstol escribe esa carta y dice: aunque algunos tienen por tardanza el regreso del Señor, pero no es así. Lo que sucede es que Dios tiene misericordia para que más personas se arrepientan y puedan creer en ese Salvador. Mire, piénsele un poquito. Si Cristo hubiese venido días atrás, algunos ni nos hubiésemos ido, hermanos. Pero algunos se reconcilian con el Señor. Algunos hacen las paces con el Señor y están buscando el rostro de Dios ahora. Y ahora tú estás diciendo: no, pues bendito sea el Señor que no vino a esa hora y va a venir todavía. Así que me pongo a cuentas con Dios. Un corazón de niño es bueno. Un corazón de niño es crédulo, cree las cosas. Un corazón de niño es moldeable. El Espíritu Santo le puede hablar a ese corazón y ese corazón va a ser... Recordemos a Samuel, hermanos. Dice la Escritura que Samuel estaba durmiendo y entonces escuchaba una voz que le llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. ¿Y qué hacía Samuel, hermanos? Bien obediente, se levantaba, iba con el sacerdote y le dice: ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? Y el sacerdote le decía: no, yo no te llamé, Samuel, vuélvete a dormir. Y dormidito Samuel otra vez: Samuel, Samuel. Y se levantaba: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Para qué me llamaste? Hasta que él entiende y dice: no, yo no te estoy llamando. Y él entiende que te está llamando es Dios. Mira, Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, vea la instrucción.
Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, vas a decir esto: he aquí tu siervo, háblame, yo te escucho. ¿Y qué hizo Samuel, hermanos? Bien obediente. Por eso necesitamos un corazón de niño, un corazón instruido, que se deje instruir. Cuando somos hombres, nada más están jugando conmigo, ¿para qué me están despertando? Pero vuelve a escuchar la voz Samuel, y entonces Samuel empieza a conversar con Dios. Nunca había conversado con Dios, y ahí iniciaba el ministerio de un niño, hermanos. Alguien como Samuel, siendo llamado por Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué debemos de ser como niños? 1, porque un niño aspira a crecer. 2, porque un niño puede ser instruido. Termino con este punto. Nos vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Ya lo encontró, hermanos? Mire lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué puede cuidar un corazón, hermanos? La instrucción. La instrucción. Por eso Dios dice: tienes que tener un corazón de un niño para que yo te pueda instruir. Si tú tienes el corazón de un niño, te voy a enseñar, te voy a moldear, y entonces tú vas a ser bendecido. ¿Cuántos creemos que Dios nos puede bendecir, hermanos? ¿Qué necesita un corazón moldeable? Hace muchos años, hermanos, existió un joven, un niño llamado Samuel. Él era el rey de una tribu ahí en África. Pero como entre tribu y tribu se pelean, un día la tribu enemiga invadió esa aldea, y entonces capturaron a muchas personas, entre ellas a Samuel, el hijo del jefe de la tribu. ¿Qué hicieron con Samuel, hermanos? A Samuel lo ataron a un madero, lo colgaron y lo bañaron en miel. Y al bañarlo en miel, lo dejaron ahí, hermanos, lo dejaron atado a ese madero. Y entonces la otra tribu dijo: dejemos que las hormigas hagan su trabajo. Entonces el plan de la tribu enemiga era que a Samuel las hormigas se lo comieran vivo, hermanos. Y entonces Samuel, contando su testimonio, porque él luego se va a convertir, Samuel cuenta y dice: yo clamé y yo le pedí a alguien que me ayudara. Y dice: ahí en medio de la espesura de la selva en África, dice, mis ataduras se soltaron. Yo lo único que vi fue una luz. Cuando mis ataduras se soltaron, me bajé de ese madero y empecé a emprender la huida. Huí con todas mis fuerzas, llegué a un pequeño arroyo, ahí me lavé, dice, me lavé de todo lo que traía, y entonces llegué hasta una comunidad, llegué a una aldea, y ahí había misioneros cristianos. Entonces esos misioneros me recibieron, me hablaron de Cristo, y entonces cuando estaban predicando acerca de Saulo, cuando iba persiguiendo a los cristianos, y en el camino a Damasco, y hablan de que una luz se le apareció a Saulo, Samuel interrumpe la predicación y dice: yo vi esa luz me habló a mí también, esa luz fue la que me liberó de mis ataduras. Y entonces, ¿sabe qué hacían los adultos, hermanos? No le creyeron. ¿Cómo te va a hablar una luz? Tú estás exagerando. Pero Samuel cuenta en su testimonio, no le voy a hacer larga la historia, él se enamoró de Dios, hermanos. Ese día acepta a Cristo Jesús como su Salvador, y al poco tiempo el Espíritu Santo lo bautiza, hermanos, lo llena con su poder. Y entonces él, ¿qué hacía, hermano? Como hacen todos los niños. ¿Qué hacen los niños? Preguntan: ¿y por qué? Vamos a tal lugar. ¿Y qué dice un niño? ¿Por qué? ¿Y a qué hora vamos a llegar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y por qué vamos a...? O sea, un niño pregunta cada rato, hermanos, porque un niño tiene un corazón que quiere aprender. Y entonces Samuel, hermanos, estaba trabajando ahí en esa comunidad de misioneros, y mientras estaba construyendo, con el que estaba construyendo le preguntaba: ¿y por qué esto de la Biblia? ¿Y por qué esto? Para no hacerle más larga la historia dice, la biografía de Samuel, bueno, ese no era su nombre original, así le pusieron Samuel. Ya cuando cuando se convierte al cristianismo, como no podían pronunciar su nombre, le pusieron Samuel. Y entonces la gente se cansaba de él, porque él todo preguntaba: ¿y por qué Cristo murió en la cruz? ¿Y por qué Cristo resucitó? De plano a Samuel lo mandaban con: ¿sabes qué? Mira, vete a trabajar con otro. Y si estaban construyendo una cerca, con el que estaba construyendo la cerca, Samuel preguntaba: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Enséñame todo lo que... Samuel cansó a todo el campamento.
Y entonces la gente le dijo, ya no te podemos enseñar más, todo lo que sabemos ya te lo dijimos. Pero este niño era aguerrido, hermanos. Y entonces dijo, bueno, ¿quién te enseñó a ti? Y para desmoralizarlo, para desanimarlo, le dijeron, pues nos enseñó una persona que está en Nueva York. Y entonces Samuel dijo, yo quiero ir a Nueva York. Y entonces se quedaron y dice, ¿quién va a parar a este niño que quiere aprender? Y como pudieron, juntaron, se embarcó a un barco, hermanos. Oh, sí, se embarcó. Se embarcó, nada más, no debe haber dicho barco. Samuel se embarca. Cuando él sube al barco, hermanos, no había ni un cristiano. Cuando Samuel baja del barco, hermanos, toda la tripulación era cristiana. Lo que puede hacer un niño, hermanos. Era un adolescente de 13 años. Él se sube al barco, nadie era cristiano. 3 meses de navegación. Cuando él se baja, hermanos, llegando a Nueva York, toda la tripulación era cristiana. Desde que se subió empezó a ganar almas, hermanos. Él tenía nada más $1, hermanos. Y entonces tenía una dirección y se encontró a una persona, se encontró un teporochito ahí, hermanos. Una persona que alcoholizada le preguntó cómo puedo llegar a esta dirección. Y él dijo, yo te puedo llevar, pero si me das tanto dinero, le dije, pues lo único que tengo es $1. Si tú me llevas, yo te entrego ese $1. Y lo llevó, hermanos, lo llevó hasta la dirección. Era una época en donde no estaba tan urbanizada la ciudad. Cuando llegué a ese lugar, la historia, su biografía cuenta que él quería hablar con el director, que él se quería presentar con el director y su razón era porque él quería aprender más de Cristo, que él quería aprender más del Señor. Y entonces dice que el director le dijo, mira, no te puedo atender ahora, pero ve allá al comedor, espérame en el comedor y ahorita yo llego unos minutos al comedor y te atiendo. Dice que cuando el director salió de su oficina y llegó al comedor, Samuel estaba parado en las bancas predicando de Cristo Jesús. Y ese mismo día, hermanos, ya 13 personas habían aceptado a Cristo Jesús. Y entonces el director dice, ¿quién es este niño en su primer día? Y ya está ganando almas para Cristo. Él no sabía que ya se había ganado a toda una tripulación para Cristo. Entonces dice, él empieza a contar, lo instruyeron, hermanos. Samuel en su época fue un promotor del avivamiento en los Estados Unidos. Él murió a los 17 años de edad, hermanos. 4 años nada más sirviendo a Cristo. Pero creo que ganó más almas que todos nosotros juntos. Cristo dice, tienes que ser como un niño, porque si tienes un corazón de un niño, vas a tener un hambre por Cristo. Si tienes un corazón por niño, vas a tener un corazón que quiera ser instruido. Puedes hacer un poquito de memoria. Muchas de las habilidades que tienes ahora, las adquiriste en la infancia, ni siquiera de adulto. Muchos de los textos que te sabes ahora, no te los aprendiste de adulto. Te los aprendiste cuando eras un niño. Tenemos que regresar a ese corazón de niño para volver a tener un hambre preciosa por Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? ¿Cuántos queremos ser como niños, hermanos? Voy al tercer y último punto, hermanos. ¿Por qué debemos ser como niños? Porque un niño aspira a crecer. Porque un niño puede ser instruido. Dejemos que Dios nos instruya con su poderosa palabra, hermanos. Vamos a Jeremías capítulo 1. Y el tercer aspecto, ¿por qué debemos ser como niños? Jeremías capítulo 1, versículos 5 6 y 7. Miren lo que dice la Escritura. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. ¿Qué decía Jeremías? Jeremías decía, no, tú no me puedes mandar a mí, porque yo soy muy pequeño, yo no puedo hablar. ¿Por qué debemos de ser como niños, hermanos? Porque un niño que ama a Dios es humilde. Mire, cuando somos adultos, hermanos, ya está uno presumiendo su auto, ya está uno presumiendo su casa.
Cuando somos adultos, competimos. Cuando usted es niño, hermanos, el único auto que presumes es el de plástico que tienes ahí. Cuando usted es niño, uno se siente limitado, hermanos. ¿Qué le dice el padre de familia a un niño? Quédate aquí y tú vas a cuidar la casa. ¿Y cómo se queda el niño, hermano? Yo voy a cuidar la casa. Siento un gran peso y una gran responsabilidad. Pero cuando es adulto, hermano, la casa se cuida sola. Cuando somos adultos, creemos en nuestras capacidades. Ya puedo trabajar, ya puedo proveer, ya puedo hacer esto, ya me puedo defender en la vida. Pero cuando se es niño, uno siente que no puede con el paquete. Uno siente que no puede con nada. Y ante esa situación, ¿qué es lo único que hace? Dios, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo. Soy un niño, yo no sé dirigir. Yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé hacer esas cosas. Y entonces Dios viene y nos ministra. Por eso Cristo dice, tienes que ser como un niño, porque cuando eres como un niño, dependes con todas tus fuerzas de ese Dios todopoderoso que te puede ayudar. Pero cuando somos adultos, ¿de qué dependemos? No, primero Dios, que Dios me bendiga con ese trabajo y entonces voy a salir adelante. Dependemos de nuestras habilidades, dependemos de nuestro conocimiento. ¿De qué dependían los discípulos cuando le están diciendo a Cristo, ¿quién es el mayor? Ellos querían un reconocimiento y querían un título. ¿De qué dependían? De su servicio a Cristo. ¿De qué dependían? De su relación o su posición, más que su relación, su posición al estar cerca de Cristo. Y entonces Cristo los tiene que reprender, llama a un niño, lo pone en medio y les dice, ustedes están mal en la forma que están pensando. Ustedes ni siquiera deberían de pensar así. Dice que toma un niño, lo pone en medio, lo abraza y le dice, ustedes tienen que ser como este niño. Porque un niño, hermanos, lo único que disfruta es esa presencia del Señor. Ese niño no está preocupado si sabe cantar, no está preocupado si se entona o no se entona. Ese niño no está preocupado, él simplemente se rinde a Cristo. Por eso Jeremías capítulo 1 en el versículo dice, no Señor, tú te equivocas, no me puedes llamar a mí. Esa misión que me estás dando, yo no la voy a lograr, no la puedo desempeñar. Y entonces Dios viene con su poder y ministra a Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, no digas que eres pequeño, no digas que eres un niño porque yo estoy contigo. A lo que yo te mande a hacer, tú lo vas a hacer. A donde yo te mande, tú vas a ir. Y entonces Jeremías agarra valor y se levanta. Nosotros necesitamos un corazón de niño para depender con todas nuestras fuerzas en ese Cristo que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos queremos que Dios nos tome de la mano y nos dirija con su gran poder? Mire, cuando somos adultos no queremos pedir un abrazo. Pero cuando usted es niño, ¿qué hacen los niños, hermanos? A mí me encanta porque yo entro y los niños, pastor, ya se me cuelgan de una pierna. Pastor. Un niño no pide un abrazo, hermanos. ¿Qué hace un niño, hermanos? Va y lo da. ¿Cuánta falta nos hace volver a ser como niños, hermanos? Mira cómo es un niño, hermanos. Un niño se agarra trompadas con su mejor amigo. Pero no va a terminar la tarde, hermanos, y ya está volviendo a platicar con su amigo. No, tú empezaste, pues ya ni modo, me pusiste, ¿verdad? Yo recuerdo una vez me peleé con mi vecino, hermanas. Y por la influencia de otros niños que no eran tan niños, se nos hicieron pelear. Y vivíamos al lado, hermanos. Ya en la tarde, hermanos, estábamos los dos ahí pegados en la barda. Y él me hablaba y yo le hablaba. Y el otro día, hermanos, nos fuimos a la escuela como si nada. Bueno, él con un ojo morado, hermanos. Pero yo me sentía mal de haber golpeado a mi amigo, hermanos. Pero la inocencia de un niño, hermanos, que no va a guardar el rencor para mañana. Que un papá se puede desquitar con ese niño sus frustraciones, sus situaciones mentales que viene arrastrando de tiempo atrás, y el niño va a seguir queriendo a su papá. No, pues mi papá tuvo un mal día, y lo va a abrazar y lo va a querer.
Pero hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no arruinar la vida de otras personas por nuestras frustraciones, por nuestros temores, por nuestras inseguridades. ¿Qué necesitamos? Volver a ser como niños y decirle a Cristo: Cristo, yo te necesito con todo mi corazón. Necesito que sanes este corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí no daríamos por volver a ser niños y decirle a Cristo: Cristo, no permitas que nada amargue mi corazón? No permitas que nadie arruine mi relación contigo. Porque uno se va distrayendo en el camino, Pero esta tarde Dios nos vuelve a decir: necesito y quiero que vuelvas a ser como un niño. Porque un niño aspira a crecer. ¿Te acuerdas cuando decías: cuando yo sea grande voy a servirle al Señor? Muchos de los que están aquí, cuando eran niños conocieron al Señor. Algunos tal vez ya lo conocieron más adultos. Pero yo me he topado en reuniones en donde los niños están jugando a ser predicadores, hermanos. En donde los niños están jugando a ser el que dirige las alabanzas. O sea, juegan a tener cultos. Y es un juego, pero hay algo en su corazón, hermanos. ¿Sabe a qué juegan algunos niños ahorita, hermanos? Algunos juegan a ser narcos. Porque esta sociedad desagradable está arruinando a los niños, hermanos. Esta sociedad está golpeando a la infancia de una manera increíble, hermanos. Abusos sexuales, trata de blancas, o sea, tantos golpes, maltrato. El día de ayer fuimos a una célula, una de las células que tiene la iglesia. Entonces, como alguno de los muchachos no podía ir, lo transportamos ida y vuelta. Entonces me encontró de los niños que están en los células y dijo: oye, ¿dónde vives? Y me dice: aquí en esta colonia a la vuelta. Le dije: oye, te invito a una célula, ven acá a la célula. Me dice: ¿a dónde? Acá, le digo: aquí, te metes al fondo y aquí es la célula, para que vengas y escuches de la palabra de Dios. Entonces, sí voy a venir. ¿Cómo conocí a ese niño, hermanos? Lo conocí todo pintado de color plata en los semáforos. Bueno, primero lo conocí pidiendo dinero. Luego él conoció a una persona adulta que se pintaba. Cuando esa persona adulta ya no estaba, ahora él se pintaba pidiendo dinero. Toda esa colonia vive así, hermanos. Toda esa colonia, ¿a qué se dedican los niños desde temprana a estar en el semáforo limpiando parabrisas? Pero no aspiran a muchas cosas, hermanos. Se convierten en personas adultas ahí en los semáforos, hermanos. Porque muchos de ellos yo los vi pequeñitos. Y el otro día platicaba un hijo: ¿cómo estás? Me dice: bien, ya me casé, tengo un hijo. Su hija ya. Y lo primero, pero ¿cómo lo mantiene? Aquí del semáforo, aquí sale. ¿Qué va a salir de aquí? Digo yo. ¿Y a qué se va a dedicar toda esa colonia? De alguna manera está marcada. ¿Qué necesitamos? Rescatar a esos niños. Rescatarles y mostrarles que hay alguien que los ama con un profundo amor, y es Cristo Jesús. A veces tenemos situaciones personales que sí nos golpean, pero hay gente que está sufriendo, y está sufriendo porque no tiene a Cristo, hermanos. Necesitamos despertarnos como iglesia y rescatar a la infancia. Esta sociedad va a ser mejor, hermanos, cuando trabajemos con los niños. Gracias por ese aleluya, hermana Hulda. Nosotros deberíamos de trabajar. Ahorita estamos viendo la forma de ir a Panamá, hermanos, con un equipo de la iglesia, a un seminario que le llaman Arenas. Y ese seminario trabaja con los niños, prejóvenes, jóvenes y universitarios. ¿Y qué consiste este ministerio? Este ministerio toma a los niños y los van causando hasta que se convierten en adultos, pero adultos que aman a Cristo Jesús. Adultos que bendicen a la sociedad. Yo le doy gracias a Dios porque la congregación tiene ministerio. No hemos logrado cuajar o ensamblar muchas cosas, pero cuando lo logremos, hermanos, vamos a tener una sociedad que bendice a Cristo Jesús. Algo que sucede, hermanos, en la adolescencia, la gente se aleja de Cristo, porque el lenguaje es muy religioso, hermanos, porque el pensamiento es muy religioso, y nosotros tenemos que ser como niños, amando a Cristo Jesús, deseando estar con Cristo Jesús. Vea en qué momento la gente ya no quiere ir a la escuela. En el kinder, ¿a poco hay un niño que no quiere ir al kinder, hermanos? Hábleme de un niño que no quiere ir al kinder, hermanos. Todos quieren ir. El primer día lloran, patalean y dicen: no quiero ir. Pero desde que el niño entra al kinder, hermanos, algo le gusta, hermanos.
Algo le atrae, la dinámica con que se le instruye. El principio de formación, los colores, los juegos, toda esa dinámica. Nosotros tenemos que trabajar de una forma que los niños amen a Cristo Jesús, que los adolescentes amen a Cristo Jesús, que los jóvenes amen a Cristo Jesús, para que cuando lleguen a personas adultas puedan recitar. A veces los niños recitan Proverbios capítulo 22, versículo 6, pero no queremos que solo los niños lo reciten. Lo que queremos es que los adultos digan: fui un niño instruido y aquí estoy, amando a Cristo Jesús con todo mi corazón. No sé si me estoy explicando, hermanos. Que cuando un joven se convierta en un universitario y diga: a mí no me va a afectar nada el ateísmo, a mí no me va a afectar ninguna filosofía de la que practica el mundo, porque desde niño me instruyeron que hay un Salvador, que hay un mediador, y ese mediador y Salvador es Cristo Jesús. Y si estoy en esta tierra es para comunicarles a otros esta gran verdad, que hay un Salvador, que hay un Redentor, y ese es Cristo Jesús, mi Salvador. ¿Alguien puede creer que lo podemos lograr, hermanos? Tenemos que trabajar. Tenemos que unir fuerzas y trabajar para que desde niños ellos alcancen esta proyección y puedan ser librados de todo mal y puedan ser hombres de bien para la sociedad y puedan ser fieles cristianos para Cristo Jesús. Pero regresando al tema, Cristo dice: tienes que ser como un niño. Dile a la persona que está a tu lado: te conviene ser como un niño. ¿Por qué nos conviene? Uno, porque si somos como niños, aspiramos a crecer. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a crecer. Porque si somos como niños, podemos ser instruidos. Y la palabra de Dios nos puede instruir, nos quiere instruir. Y si somos como niños, siempre vamos a depender de Cristo. No vamos a depender de nuestras fuerzas. Vamos a depender de las fuerzas del Espíritu Santo que nos quiere ayudar. Ponte de pie en esta hora, vamos a orar al Señor. Aleluya. No sé cómo haya sido tu infancia, no sé cómo haya sido tu niñez, pero si no fue buena, el Espíritu Santo puede sanar todas esas cosas. Porque ocurre, hermanos, algunos tal vez ahí lo van guardando, pero probablemente alguien fue abusado, alguien fue golpeado, rechazado. No sé qué haya pasado, pero lo que sí te puedo asegurar que lo que puede pasar es que el poder del Espíritu Santo te puede restaurar. Y todas esas heridas en la infancia, Dios las puede aliviar. Dios las puede sanar. Y entonces tú puedes ser una persona adulta que bendiga esta sociedad y que bendiga las generaciones que se están levantando. ¿Cuántos creen que el poder del Espíritu Santo nos puede dirigir y nos puede ayudar y nos puede sanar con su poder? Porque algunos padres de familia no es que sean malos, hermanos. Conocen a Cristo, pero no es que sean malos, es que su infancia no fue la más linda. Si en su infancia no hubo ni un abrazo, no hubo palabras lindas, no hubo palabras de afecto. Pero eso se tiene que quedar en donde, hermanos, atrás, en el pasado. Y entonces, así como les expliqué hace unos momentos, tal vez tú estás esperando un abrazo de alguien. Mejor ve y dalo tú. Como un niño, anímate a abrir tus brazos y abrazar a alguien, expresarle afecto, pero sobre todo, anímate a abrir tus brazos para Cristo Jesús. Yo creo que Dios nos va a llevar a un nivel en donde vamos a disfrutar el amor de Dios profundamente, hermanos. En donde vamos a disfrutar el amor de Cristo como no lo hemos podido disfrutar. Y entonces nos vamos a sentir amados y aceptados